Buenas tardes, vamos a leer el pasaje correspondiente en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, llamado La purificación del templo, verso 45 de Lucas 19, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. El día de hoy tenemos una traducción del Nuevo Testamento, que es al castellano, una de las traducciones más contemporáneas, la de un biblista español llamado Zenén Vidal, y que ha procurado en su traducción lograr esta frescura de que el lector contemporáneo pueda encontrar en nuestra lengua el mismo sabor y, por supuesto, el mismo mensaje que los oyentes y los lectores del griego en la época apostólica en que el Nuevo Testamento se escribió, y en particular el Evangelio que hemos estado estudiando, el de Lucas. Aquí al frente en el púlpito tengo el versículo en griego, el versículo 46, que es la cita que hace Jesús de dos pasajes de los profetas de Judá. Vamos a leer el texto en griego y luego vamos a ver las citas respectivas de estos profetas. Dice el verso Lucas 19, 46, Legon aftis, gegrapte, que oikosmu ikos prosigis, imes de aftón epísate, espileon listón, que quiere decir, legon aftis le dijo a ellos, gegrapte, escrito está, que oikos muikos prosigis, la casa mía, casa de oración, y mis de aftón, pero ustedes, aftón y písate, espilaun listón, la hicisteis una cueva de ladrones. El Señor Jesús está citando aquí a dos profetas. Al primero de ellos es a Jeremías. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 7 de Jeremías, en su versículo 11, que dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí, también yo lo veo, dice Jehová. Jesús está citando a Isaías y a Jeremías. Y nosotros, al buscar en nuestras Biblias, encontraremos primero el libro de Isaías y luego el de Jeremías. Sin embargo, yo estoy citando primero a Jeremías porque este capítulo que hoy llamamos 7 del libro de Jeremías se escribió primero. Se escribió antes de la cautividad babilónica, cuando la infidelidad del pueblo de Judá consideraba el templo de manera supersticiosa, como una especie de talismán, puesto que Dios vivía allí. Dios protegería la ciudad de Jerusalén de los babilonios y de todos los enemigos, a pesar de, o independientemente de, que los judíos viviesen en pecado, viviesen en adulterio, hurtando. Miren lo que dice el verso 9 del mismo capítulo 7 de Isaías: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Es decir, la idolatría, que es la infidelidad a Dios. Y por eso iban a la casa de Dios. Dice el verso 10, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre.
Y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? La idea de que ir al templo, de que estar en la iglesia correcta, de que tener una religión, de que tener la buena doctrina o leer la Biblia, de que dar nuestra ofrenda o cualquier otra costumbre o rito religioso nos garantiza que estemos bien con Dios independientemente de la clase de vida que llevamos, es una idea equivocada. Los profetas de Israel son los primeros que van dejando claro, a diferencia de todas las religiones vecinas, incluso de las religiones contemporáneas, que Dios no está interesado en los ritos, en el culto exterior, en objetos y lugares sagrados, que Dios está interesado principalmente en una conducta ética. Hay una exigencia ética de parte de Dios para aquellos que quieren acercarse a Él. Por eso el llamado al arrepentimiento, el llamado de Dios a la humildad, a la práctica de la misericordia y de la justicia. Y es en ese contexto que el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los judíos las palabras del verso 11. Es cueva de ladrones, delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Sí, ir a la iglesia, y ahora pienso en el espacio físico que llamamos iglesia, pero también en cualquier reunión de los creyentes como iglesia. Ir a la iglesia física o a la iglesia comunión de creyentes, con una vida, con un corazón que no quiere respaldarse en una transformación de la vida que Dios promete por gracia hacer en nosotros, es tan inconsistente no tener una entrega a Dios para que nos transforme, es tan contradictorio con el hecho de tener una religión como hacer de la casa de Dios una cueva de ladrones. El pueblo judío no se arrepintió, no escuchó las palabras de Jeremías, y entonces, tristemente, los babilonios llegaron y destruyeron el templo de Jerusalén alrededor del año 600 a.C. En aquella época, el arca de la alianza se perdió para siempre. El templo y la ciudad quedaron en ruinas y los sobrevivientes fueron deportados a la ciudad de Babilonia. Casi unos 100 años después, Zorobabel y después Esdras y luego Nehemías, en oleadas sucesivas regresaron con algunos pequeños grupos a repoblar las ruinas de Jerusalén y finalmente se reconstruyó el templo. Así que el profeta Isaías en su capítulo 56 nos da cuenta de las palabras de Dios en este segundo templo reconstruido tras el regreso de la cautividad en Babilonia. Isaías 56 dice en su versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En realidad, este capítulo 56 pertenece a un autor que los estudios bíblicos han llamado el Trito Isaías, es decir, el tercer Isaías, cuyas profecías se recopilaron en el mismo rollo, en la misma tira de papiro que se enrollaba, en la que estaban las profecías del primer Isaías, Isaías, hijo de Amós. En ese mismo texto, para formar un solo libro, se recopilaron profecías de otro profeta anónimo que llamamos el segundo Isaías, y que lo conocemos perfectamente porque recordamos aquellas palabras que dicen, como cordero fue llevado al matadero, hablando de Jesús,
o diciendo, por su llaga fuimos nosotros curados. Y los últimos capítulos del libro pertenecen a un tercer profeta, el trito Isaías, que escribe después del regreso de la cautividad, cuando otra vez el templo ha sido erigido y Dios está prometiendo traer a sus hijos de los confines de la tierra otra vez a reunirlos en torno al templo. Pero ahora hay una profecía muy maravillosa aquí al final del versículo 7, porque dice, mi casa será llamada casa de oración. Sí, ciertamente es el pasaje que cita Jesús, pero ahí no termina, sino que termina todavía diciendo, para todos los pueblos. Esta es una invitación a los gentiles. Es una promesa de salvación universal, porque lo que está diciendo es que está llegando un tiempo en que la casa de Dios no es un lugar restringido a un pueblo, en este caso el judío, en el que, como les comenté, había incluso un letrero en el atrio que decía, prohibido a los gentiles pasar bajo su propia responsabilidad y pena de muerte. Ahora el profeta, el tercer Isaías, está diciendo que se acerca el tiempo maravilloso en que la casa de Dios, el templo de Dios, la presencia de Dios, es una oportunidad de hablar con Él, es una oportunidad de orar, de tener comunión, de encontrarse con Dios para todos los pueblos. Esa es una salvación universal. Luego entonces, cuando Jesús en el Evangelio de Lucas está diciendo, escrito está que mi casa será casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones, Jesús está profetizando, es decir, está dando un mensaje de parte de Dios, pero recuerde que la profecía bíblica tiene que basarse en las Escrituras. Por eso digo que cuando Jesús está profetizando, a la vez está citando previas escrituras, en este caso, la de Jeremías y la del tercer Isaías, para mostrar al pueblo de Israel que está en las mismas condiciones previas a la destrucción que cuando los babilonios destruyeron la ciudad. Porque ya hemos visto que unos poquitos años después de que Jesús pronuncie estas palabras, los romanos arrasarán nuevamente con la ciudad y con el templo. Diríamos 670 años después, los romanos destruirán el templo como los babilonios lo hicieron en los tiempos de Jeremías. Y las palabras, ustedes han hecho mi casa cueva de ladrones, se cumplen en el castigo, en las consecuencias que el pueblo sufre. Por eso yo quisiera ahora insistir en que Jesús no está interesado en el templo de Jerusalén, porque una lectura ligera haría pensar a las personas que ese templo era tan sagrado que Jesús está enojado porque al lugar sagrado lo han invadido con actividades profanas como el comercio. Pero ese no es el punto. Jesús no está defendiendo un lugar sagrado, no está reprendiendo a los mercaderes porque su delito o su pecado consista en estar en un lugar indebido. Ese no es el problema. ¿Por qué digo que a Jesús no le interesa el templo físico? Bueno, ya hemos leído dos pasajes de Lucas, pero yo quiero que los recordemos, si me hace favor. En Lucas capítulo 13, en sus versos 34 y 35, Lucas capítulo 13, versos 34 y 35, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Son dos ocasiones entonces en el Evangelio de Lucas que Jesús llora
por el pueblo, déjenme decirlo con más precisión, no por la ciudad, por el pueblo, su pueblo, el pueblo judío, representado en la capital Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? Dios anhela cosas buenas para nosotros, pero de acuerdo con estas palabras de Jesús, Dios no nos obliga. Dios quiere juntarnos, arroparnos bajo sus alas como la gallina cuida a sus polluelos. Pero no quisiste, es decir, la voluntad humana debe responder a la invitación divina porque Dios nos ha hecho seres con capacidad de decisión. Él nos invita. Su Espíritu Santo nos habla, nos toca, pero también nos advierte. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y Jesús, lamentándose por la ciudad, también les anuncia, vuestra casa, verso 35, os es dejada desierta, y no me veréis, no reconoceréis quién soy yo, hasta que no digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que esto se cumple en primer lugar para los discípulos, en lo que se llama la entrada triunfal, que ya hemos dicho que no es tal, pero se cumple hasta su retorno en gloria, como lo veremos también. Y por eso ahora reiteremos en Lucas 19, regreso a Lucas 19, pero unos versículos que habíamos estudiado hace 2 o 3 domingos. 41. Cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pasaje que ya estudiamos, que ya leímos en griego, que ya vimos los relatos de Flavio Josefo, cuando nos dice cómo una mujer mató y guisó y se comió a su propio hijo, de lo terrible que era el hambre. Y precisamente este año de 2021 estamos recordando con tristeza que en 1921, hace exactamente 100 años, en Ucrania, hubo un hambre tan terrible bajo el régimen soviético, bajo el poder de Lenin, que 6 millones de personas murieron de hambre y 23 millones de personas comían cadáveres. Hambres como estas se han repetido muchas veces en la historia de las naciones, porque no olvidemos que los 4 jinetes del Apocalipsis, el caballo blanco, los falsos cristos, el caballo amarillo, el hambre, el caballo rojo, la guerra, el caballo negro, el hambre, el caballo amarillo, la peste y la muerte. Campean, cabalgan sobre la humanidad desde que Cristo se fue hasta que Cristo regrese. Pero especialmente cuando los pueblos olvidan a Dios, como el pueblo judío que siendo religioso, creyendo en la ley de Moisés, no le era fiel al Señor y no reconoció al Mesías y no pudo decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sufrió la destrucción del templo. El pueblo ruso, que en teoría era un pueblo cristiano, adoptó el régimen fascista dictatorial del socialismo, marxista-leninista, y entre otras muertes, porque además de 10 millones de muertos por la purga de Stalin, estoy hablando ahora de los 6 millones de muertos de hambre en el granero de Europa, Ucrania. Esto sucede cuando abandonamos a Dios. Pero por eso estoy diciendo que Jesús no estaba interesado en el templo, porque él tenía clarísimo que ese templo iba a ser destruido muy pronto.
El Evangelio de Mateo también nos relata cómo los discípulos, sorprendidos ante la magnificencia del edificio, le decían: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús les diría la frase que hemos leído aquí también: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Entonces el interés de Jesús no está primordialmente en el templo físico, como equivocadamente nosotros muchas veces tenemos el interés en el templo físico. Entro a muchos lugares de reunión que la gente llama templos y encuentro, por ejemplo, al frente un gran letrero que dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y entonces, desde que uno está en la puerta y mire ese letrero, debe suponer que allí está Dios y debe entrar de puntitas y calladito. Porque suponemos que el lugar santo es lo importante, pero lo que estamos diciendo es que en este pasaje, donde Jesús expulsa a los mercaderes del templo, sin embargo, el mensaje no es la importancia del lugar santo. ¿Cuál es entonces el mensaje? Mire, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 12, verso 6. Perdóneme que lo lleve a varios textos, pero todos los vamos a enfocar a este objetivo que tenemos planteado como título: el templo escatológico, es decir, el templo de las cosas últimas, de los tiempos finales, que además ha de ser profanado 42 meses. Ese es nuestro título. Y nuestra escena es otra vez otra pintura de Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Mateo 12:6 dice: Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesús está discutiendo el asunto del sábado con los escribas y fariseos, que quieren darle mayor importancia a la religión exterior, guardar el sábado, ser reverentes en el templo y con las cosas sagradas, los objetos sagrados. Sí, pero cuando Jesús está en el templo de Jerusalén, fíjense lo que está diciendo, esta frase, esta es la que tendríamos que poner al frente de nuestros templos. Uno mayor que el templo está aquí. Ese uno, sabemos, es Jesús, aquel que prometió estar en medio de nosotros cuando nos reunimos en su nombre. Y si tenemos en mente este pasaje, también hemos de consultar el Evangelio de Juan en su primer capítulo, ese maravilloso himno antinóstico, Juan 1:14, que debe ser escrito con letras de oro, debe refulgir en toda su luminosidad, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí está el quiz del asunto. Si los antiguos nómadas de la época de Abraham pensaron en un Dios que caminaba con ellos, y más adelante adoptaron la idea que todavía tienen los beduinos, de que hay un camello con una tienda especial donde van sus dioses, y construyeron un tabernáculo para que Dios les acompañara, y si a esa idea la combinaron con la de un Dios en la montaña que le habló a Moisés y que no se quedó en la montaña, sino que iba con ellos para introducirlos en la tierra prometida, y si estando en la tierra prometida construyeron un templo ya de piedras, una casa permanente, destruida por los babilonios, reconstruida por Esdras, y que luego sería destruida por los romanos, pero en ese tiempo en que aún los romanos todavía no la destruyen, poquitos años antes, unos 40 años antes, Jesús está en ese templo de Jerusalén diciendo: uno mayor que el templo está aquí. ¿Por qué? Porque en el momento en que Jesús es engendrado por el Espíritu Santo en el óvulo de María, en el momento en que María concibe a Jesús por el Espíritu Santo, en ese instante ha caducado
el templo de Jerusalén como templo de Dios. Recuerden que el templo de Jerusalén había cobrado importancia gracias a la reforma de Josías, que en otras épocas los seguidores de Dios en realidad sacrificaron en diferentes lugares. Vemos a Jacob haciendo un sacrificio en Betel y dice, aquí es casa de Dios y puerta del cielo. Vemos a Isaac sacrificando en Berseba, o vemos a Abraham sacrificando en Manré. Sí, pero después la religión judía hace del templo de Jerusalén un lugar central. Pero en el momento en que Jesús comienza su encarnación, en ese instante en que el Espíritu Santo, fecunda el óvulo de María, en ese momento el templo de Jerusalén ha quedado caduco, porque hemos dicho que el templo, en la concepción de la fenomenología de la religión, es el lugar donde habita el Dios o los dioses, en este caso, el Dios único de los judíos. Pero lo que es importantísimo entender es que a partir de la encarnación, Dios no habita en templos hechos de manos humanas, valga la redundancia. Dios habita en Jesús. Dios habita en Jesús, la persona, el lugar, la dimensión sagrada donde Dios se manifiesta, desde donde Dios habla, la dimensión luminosa del encuentro con Dios es Jesucristo. Y si nosotros seguimos dándole importancia a los templos físicos, no hemos entendido que Jesucristo fue el templo verdadero. Por eso ha dicho, uno mayor que el templo. Y por eso dirá a sus enemigos, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y ellos pensaban que se refería al templo físico, como tanta gente que le sigue dando importancia al templo físico, pero la Escritura aclara lo que es obvio también. Pero él hablaba de su cuerpo. Él hablaba de su cuerpo. Mire, volvamos a leer Juan 1:14. Aquel verbo, la palabra eterna, la palabra es lo que manifiesta nuestro espíritu, lo que está dentro de nosotros, lo que somos. Cuando Dios habla, se manifiesta, se da a conocer, se revela. Por eso Jesús, que es la suprema revelación de Dios, al grado que ha dicho, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, Jesús, que es la máxima revelación de Dios, es llamado la palabra o el verbo, como traduce Casiodoro de Reina, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, y habitó. Ahora, aquí en la traducción habitó, en el griego, podríamos traducirla mejor, y puso su tabernáculo, puso su tienda de campaña, aludiendo a 2 cosas. Primera, que así como el pueblo de Israel era guiado por la nube y la columna de fuego que se posaba sobre el tabernáculo, así como el pueblo venía al encuentro con su Dios en la tienda de la alianza, así Jesús ahora es el templo viviente, desde donde dice aquí, y vimos su gloria. Esa es la nube, esa es la columna de fuego. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Un templo no profanado por los mercaderes, un templo no profanado por los idólatras de los que nos hablaba Jeremías, sino lleno de gracia y de verdad. La gracia, el amor divino, inmerecido, que actúa en favor nuestro. Y la verdad, que es el amor de Dios también en su aspecto de permanencia, de fidelidad, un amor que nunca termina. Aunque nosotros le fallemos a Dios, Dios no nos falla. Aunque pequemos, Dios nos perdona. Esa es la verdad. Cuando hablamos de la verdad de Dios, su fidelidad. Así que Jesús, el Verbo, puso su tienda de campaña entre los hombres. La segunda razón por la que le llama una tienda
es porque el cuerpo de Jesús, cuando encarnó, era mortal, tan mortal que murió en la cruz. Y Pablo en la carta segunda a los Corintios nos dice que este cuerpo temporal es un tabernáculo, porque es una tienda que se gasta, es una tienda que no es permanente. Y cuando resucitemos, recibiremos de Dios un edificio eterno. Entonces la diferencia tipológica entre el tabernáculo de Moisés en el desierto y el templo de Salomón, que era una casa permanente, apunta hacia la verdad espiritual de este tiempo en el que nuestro cuerpo es la tienda que se deshace en nuestra peregrinación por este desierto. Y cuando lleguemos a la tierra prometida, que es la vida de la resurrección, el cuerpo nuevo que recibiremos será el templo permanente. Por eso es tan importante que entendamos esto, que el templo físico deja de tener toda importancia para los discípulos de Jesús, para el cristianismo, porque hemos entendido el misterio escondido de los siglos, que Dios se hizo carne, que el Verbo eterno de Dios, la palabra que era Dios, puso su tienda de campaña entre los hombres y manifestó la gloria de Dios y fue el encuentro, el lugar del encuentro, el lugar de la reunión y del testimonio de Dios para todos los seres humanos. Jesús efectivamente murió en la cruz y de esa manera el templo que era Él fue destruido, fue asesinado. Y aunque en su muerte nos mostraba el perdón de Dios a la manera del cordero que era sacrificado sobre el altar en el templo, Jesús no fue crucificado en el templo. La religión judía, que se precia de ser la religión de Dios, rechazó al Mesías y lo mató fuera del lugar sagrado, en un lugar inmundo, en el lugar donde se tiraba la basura ahí a un lado. Pero al tercer día el templo fue reconstruido. Jesús fue resucitado por el Padre a través del Espíritu Santo y ahora Jesús tiene un cuerpo inmortal, un templo permanente, pero como no está en la tierra, Jesús ha querido que nosotros, todos sus seguidores, los creyentes, los que le hemos invocado como Señor y Dueño de nuestras vidas, quiere Él que seamos su cuerpo, que decíamos seamos aquí su boca, sus manos y sus pies. Y por ello, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos que esperaban la promesa, esa promesa que Jesús había dicho: seréis bautizados con el Espíritu Santo. Promesa que el precursor Juan el Bautista había anunciado también: ustedes serán, por el que viene tras mí, que es mayor, serán bautizados con el Espíritu Santo. Y aquellos discípulos que conocieron a Jesús antes de su muerte, que lo siguieron, que creyeron en Él, que se bautizaron, sabían que tenían que esperar algo más. Jesús les había dicho ya que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, eso lo pueden ver en Lucas capítulo 10. Pero ellos sabían que había que esperar algo más. Los cristianos que hemos nacido de nuevo, que le hemos rendido nuestra vida a Cristo, sabemos que tenemos ahora un desafío para vivir ese cristianismo que Jesús quiere que vivamos. Y es la entrega absoluta al Espíritu Santo, nuestra respuesta amorosa al anhelo amoroso del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos anhela celosamente, con todo su amor,
y nosotros decimos sí con un amor que también es entrega total, la Biblia llama a esta experiencia bautismo con el Espíritu Santo. Resultado de ello, entre otras cosas, los dones espirituales. Pero lo que ahora quiero destacar es que es a partir de ese momento que coincide con la fiesta judía del Pentecostés, que el Espíritu Santo descendió para llenar a la iglesia toda, no como creían los judíos previamente, que el Espíritu solo capacitaría con una unción especial al profeta, al sacerdote, al rey. La promesa del nuevo pacto es que el Espíritu Santo viviría, llenaría a todo creyente, a todo discípulo. Por tanto, hoy todo hombre, toda mujer que sigue a Cristo Jesús es un rey, es un profeta y un sacerdote. Eso significa otra cosa más. Si el Espíritu Santo está viviendo en los creyentes, entonces los creyentes ahora somos el templo del Espíritu Santo. Por eso recordemos las palabras de Pablo en sus 2 cartas a los Corintios. ¿No sabéis que sois el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces vamos pasando por la historia del templo, ¿no? De un tabernáculo a un templo permanente de piedra. Ahora un templo vivo que es Dios encarnado en Jesucristo. Ahora Jesucristo glorificado, desciende el Espíritu Santo y ahora el templo es la iglesia. Y con la iglesia tampoco quiero decir el edificio, sino los creyentes. Ahora el templo somos los creyentes. No quiero que se me pase cuando Esteban, que tuvo el privilegio de ser el primer mártir, el primero en morir por Cristo, qué gran privilegio. Pero él decía en su discurso, donde repasaba históricamente la infidelidad y la incredulidad de Israel, les decía con todas sus letras, Dios no habita en templos hechos de manos. ¿Cómo Esteban se atreve a decir eso en la ciudad de Jerusalén, donde a unas cuantas cuadras de donde lo están juzgando está erigido el fastuoso templo de Jerusalén? En ese momento. Por eso las palabras del mártir implican necesariamente Dios no vive en ese templo. Bueno, no era el único. Jesús ya había dicho que ese templo era cueva de ladrones y sería destruido. Los cumramitas, los esenios que vivían por las cuevas del Qumran coincidían en ello. El templo de Jerusalén era un templo apóstata. El sacerdocio era cómplice de los romanos y eran infieles a Dios. Pero Esteban también. Pero con una razón más teológica, todavía más profunda. ¿Y cuál es esa? Que Dios es omnipresente, que Dios es infinito, que su gloria no cabe en los cielos. Por eso dice, Dios no habita en templos hechos de manos. Entonces, ¿en qué templos habita Dios? En los templos que Él mismo ha formado. ¿Y cuáles son los templos que Él mismo ha formado? Usted y yo. Dios habita en la iglesia. Por eso, mire, quiero contarle un testimonio, porque, bueno, antes, de esa manera, hay que pensar, si el templo de Jerusalén en tiempos de Salomón fue famoso y fastuoso, según cuentan las crónicas bíblicas, aunque no tenemos ningún resto arqueológico de aquella época, ninguno. Lo que sí tenemos con más certeza de los registros históricos es la fastuosidad del templo de Herodes, de los tiempos en que Jesús visitó ese templo. Lo que quiero decir es que si el templo físico es un gran testimonio, yo recuerdo el templo de la religión que se llama La Luz del Mundo, allá en Guadalajara. Es un edificio muy alto. Casi de cualquier lugar de Guadalajara uno puede ver ese templo. Cuando uno se pierde por ahí, dice, ¿dónde quedó el templo? Y ya se ubica, ¿no?
Bueno, pues de la misma manera que un templo físico fastuoso puede ser visto, puede atraer a la gente para que quiera conocer qué se cree allí, qué se hace allí, quiénes se reúnen allí. Si la iglesia es un templo, también la iglesia debe ser un testimonio en que la gente pueda ver no un edificio de piedras, sino unas personas que son diferentes. ¿Cuánta falta hace esto en estos últimos días? Donde las falacias, las ideologías, las mentiras están arrastrando como una marea, como una ola terrible al mundo, a los jóvenes, a los niños. La gente no sabe, la gente solamente acepta las mentiras que la publicidad, que la manipulación impone a las masas. Esto nos hace pensar, ¿y quién va a enarbolar la verdad? ¿No le llama Pablo en su carta a Timoteo a la iglesia columna y baluarte de la verdad? ¿No dijo Jesús en el Sermón de la Montaña, ustedes son la luz del mundo, una ciudad que está construida sobre una montaña en la noche y brilla su luz, no se puede esconder? El arca de Noé representaba un templo, era el símbolo de un templo. Pues bien, entonces es el símbolo de la iglesia. Y en ese sentido, la iglesia es un arca, es un barco para que los que de este mundo quieran salvarse, puedan entrar en él. Porque cuando hablamos de las palabras de Jesús, que como en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre, hemos visto que la violencia y la perversión moral y sexual de los tiempos de Noé y de los tiempos de Sodoma, la estamos viviendo ya, al grado de que la sociedad, las leyes, los gobiernos están persiguiendo, están castigando a todo el que no quiere aceptar la perversión moral. Note entonces la tristeza que nos da cuando algunos pastores y cristianos están aceptando las ideologías mentirosas, cuando la iglesia debe ser un templo que sea luminoso, que muestre la dimensión de la santidad, que tenga sus puertas abiertas como lugar de reunión para la comunión con Dios. Me refiero a nosotros, los creyentes. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Reposamos sobre la santidad de un monte como el arca de Noé, invitando a todos aquellos que se quieran salvar en la inminente destrucción. Porque cuando Jesús hablaba de Noé, era para advertir la inminente destrucción, y cuando hablaba de Lot, era para advertir la inminente destrucción, y cuando está diciendo estas palabras que acabamos de leer, está hablando de la inminente destrucción, que fue la del diluvio, la de la lluvia de fuego en Sodoma, la de los romanos arrasando Jerusalén, y la que nos espera hoy, el retorno de Cristo para juzgar a los malvados, sí, pero antes de eso, el mundo tendrá que beber la copa amarga de las propias consecuencias de su desviación, de su pecado, de su estupidez. Porque hemos llegado al colmo, al grado de la estupidez, cuando estamos diciendo que un hombre que se dice mujer puede competir o puede pelear con otras mujeres, o entrar al baño de mujeres, o una mujer que se cree hombre tiene un hijo y entonces ahora dicen que un hombre tuvo un hijo. Ese es el grado de estupidez al que hemos llegado. Y por eso lo que quiero insistir y quisiera que usted tome con todo su corazón, hoy es tiempo en que la iglesia, el verdadero templo de Dios, tiene que ser un auténtico testimonio. Tenemos que dejar que nuestro pensamiento y nuestra conciencia capten plenamente que la iglesia somos nosotros, a pesar de la pandemia, a pesar de la distancia, a pesar de que no estamos en un solo lugar. Todo esto que estoy diciendo de la iglesia, seguimos siéndolo usted y yo allí en donde estamos. Cuando nosotros, siendo adolescentes, asistíamos a una iglesia de una denominación, de cuyo nombre sí quiero acordarme, pero no voy a decir, buscamos el bautismo con el Espíritu Santo, y al cabo de un
tiempo de búsqueda, Dios fue bueno con nosotros y derramó este bautismo con el Espíritu Santo que experimentaron los discípulos en el Pentecostés. Esto nos ganó muchísimas bendiciones en la predicación evangelística por las calles, en las reuniones de oración tan fervorosas con los jóvenes, en la manera en que muchos reconocían que no habían nacido de nuevo y ahora venían a un auténtico encuentro con Cristo, de la manera en que Dios nos guiaba en todo lo que hacíamos, de una experiencia en los dones de lengua, dones de profecía. Sí, pero también nos ganó la enemistad y el rechazo de la mayor parte de esa denominación, que nos atacaron peor que si fuésemos ateos o brujos o no sé qué. Tuvimos que salir, casi al cabo de un año tuvimos que salir. Les cuento esto porque nuestra preocupación era en ese momento, ¿y ahora a qué iglesia vamos a ir? Pero ¿a qué iglesia vamos a ir? Estábamos pensando en un edificio, en un santuario, en una organización. Y bueno, como de momento no conocíamos otras iglesias y no queríamos, o yo en particular no quería llevar a estos casi 100 jóvenes a cualquier lado, les dije, bueno, vamos a reunirnos mientras en mi casa, en la casa de mis padres. Y ahí comenzamos a reunirnos cuando tuvimos que dejar de ir a aquel templo. Y entonces mi pregunta pues era, ¿a qué iglesia finalmente nos hemos de integrar? Poco después la pregunta cambió un poco y decía yo, bueno, ¿y qué se necesita para ser una iglesia? Y recordaba yo la disposición física de aquel templo y decía, bueno, tenía un púlpito, un lugar para el coro, unas sillas al frente para los pastores, un reclinatorio donde la gente oraba, unas flores al frente, unas bancas para la congregación. Yo decía, el púlpito, por supuesto. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál de todas esas cosas es la que formalmente constituye una iglesia? ¿Cuál de esas necesitamos para decir somos una iglesia? ¿Necesitaremos las bancas o el púlpito? Será lo más importante. Pensando en ello, vino a mi memoria aquella promesa de Jesús, donde quiera que están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Como si se hubiese hecho la luz en mi cabeza en ese momento, dije, caray, quiere decir que si estamos reunidos en un jardín o en la escuela hacemos reuniones para predicar y orar y discipular, en la preparatoria yo estaba, o si estamos escondidos en una casa, en una cueva, o estamos en ese lugar que llamábamos templo, si estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces, no hay diferencia si estamos en mi casa, que era una vecindad muy pobre, si estamos en aquel hermosísimo templo de estilo neogótico inglés. ¿Qué importa? Lo importante, pudimos empezar a comprender, es que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y en ese momento comenzamos a aceptar, no sin cierta dificultad, la idea de que éramos una iglesia. No teníamos púlpito, no teníamos banca, no teníamos flores, reclinatorio, pero a entender que éramos una iglesia. Y poco a poco, pues, tuvimos que ir entendiendo más cosas, ¿no? Como, bueno, y a las personas que estamos evangelizando, porque gracias a Dios, cuando el Espíritu Santo llenó a tantos jóvenes, hubo muchos convertidos. ¿Quién va a bautizar a estos jóvenes? Perdón, a estas personas convertidas. Y dijimos, pues no tenemos pastor. Y entonces empezamos a estudiar la Escritura y no encontramos que los pastores fueran los únicos que podían bautizar. Y nos animamos con bastante temor a organizar nuestros primeros bautismos en el lugar más inadecuado, porque fuimos a un lugar que se llama Río Frío y que efectivamente está muy frío. Y les digo que con mucho temor, porque esos primeros bautizados yo interiormente, o sea, en silencio, le decía a Dios,
Señor, tú sabes que no estamos jugando, que esto es muy serio, que estamos siguiendo solamente lo que tu palabra nos enseña. Bueno, el punto es que poco a poco fuimos entendiendo que éramos la iglesia, con templo y sin templo, con pastores ordenados o sin pastores ordenados, éramos la iglesia, con sucesión apostólica o sin sucesión apostólica. Lo que determina que la iglesia sea la iglesia es que el Espíritu de Cristo vive en nosotros, y eso es maravilloso. Por eso tenemos que guardarnos de ciertos errores. Mire, por ejemplo, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. A lo mejor estoy tocando muchos temas, pero sabe, me aprovecho de que usted tiene allí el video y que lo puede repasar cuando quiera. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, está hablando del hijo de perdición. Y en el versículo 4 dice, el cual se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En pocas palabras, lo que Pablo dice con toda claridad es que el anticristo se sentará como si fuera Dios en el templo de Dios. Bien, recuerde que estamos hablando del templo escatológico. Hay dos maneras de interpretar este pasaje. La forma literalista y la forma, permítame llamarle, neotestamentaria. ¿Cuál es la forma literalista? Pues que yo leo la palabra templo y me imagino un edificio. Y pues, ¿cuál templo me tengo que imaginar? Pues de preferencia el templo judío. Y entonces interpreto que cuando el anticristo venga, se va a meter al templo judío. Por tanto, concluyo que el templo judío tiene que estar reconstruido. Y esta doctrina se predica desde muchos púlpitos, desde una postura que se llama dispensacionalismo y que dice en breve lo siguiente. Un día Jesús, cuando no sabemos cuándo, en un instante misterioso va a desaparecer a todos los cristianos del planeta para que se vayan con él. En ese momento, en este mundo, comenzará la gran tribulación. Los judíos reconstruirán el tercer templo, porque recuerden que el segundo templo, el templo de Herodes, fue destruido por los romanos 40 años después de la muerte de Jesús, y que ahora 2000 años después ese templo no se ha reconstruido. En este momento está ahí la mezquita de Omar, que es de principal templo, segundo principal templo de los musulmanes, y no pueden los judíos reconstruir el templo allí, entonces no lo han reconstruido. En esa interpretación literalista se espera que los judíos entonces reconstruirán el templo, el tercer templo, y que si al tercer templo va a entrar el anticristo, entonces cuando se esté construyendo ese tercer templo será evidente que no falta mucho para que el anticristo se manifieste y se meta allí. Pero para que el anticristo se manifieste es porque la iglesia ya desapareció del mundo. Y entonces los cristianos están muy emocionados buscando noticias. No, es que ya están preparados los materiales para construir el templo. Y seguido nos llegan comentarios de ese tipo. Hermano, si están preparados los materiales para construir el tercer templo, no lo sé y no nos interesa. Caray, ¿cómo, pastor? ¿Por qué no nos interesa? Porque no estamos haciendo una lectura literalista. Estamos haciendo una lectura desde el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el templo fue Jesús y ahora el templo es la iglesia. Así que si los judíos llegaran a reconstruir un tercer templo, no tendría ninguna importancia para Dios. Caray. ¿Qué no los judíos son su pueblo escogido, favorito, consentido? ¿Qué no el templo de Jerusalén, la ciudad sagrada, no sería así otra vez la casa de Dios? No, un tercer templo judío no tendría para Dios ninguna importancia, porque ya vimos que para Jesús no la tuvo. Ya vimos en tiempos de Jeremías que un templo en donde el pueblo era infiel era un templo vacío, la casa de Dios, de la gloria de Dios, era un templo vacío de la gloria de Dios, dirá Ezequiel.
No tendría importancia erigir un tercer templo donde otra vez se pretenda que el arca de la alianza represente la presencia de Dios, otra vez se pretenda matar animalitos, vacas, borregos por los pecados. Todo eso, ¿sabe qué implicaría? Un rechazo absoluto de que el Mesías ha llegado y de que el Mesías murió por nosotros. ¿Cómo va a ser ese un templo sagrado? Donde otra vez se venere un aceite físico, dejando de lado al Espíritu Santo, donde se regrese al sacerdocio de Aarón, cuando el sacerdocio de Melquisedec, de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, es el que está en pie ahora. Eso no tiene sentido. Entonces, hermano, leyendo desde el Nuevo Testamento, si el templo de Dios es la iglesia, ¿dónde se va a meter el anticristo para engañarlos y hacerse pasar como si fuera Dios? Pues en la iglesia. ¿Imposible? No. Desde muchos púlpitos se están predicando doctrinas falsas. Tal vez sea yo muy atrevido, no quiero decir cifras porque no las tengo precisas, pero debe haber más de un 50% de púlpitos en el mundo desde donde se están predicando herejías. Y lo mismo con los libros religiosos y los programas de radio y televisión. No solo de estas ideas de la nueva era metidas en el neopentecostalismo, no solo desde un tradicionalismo que quiere comparar la verdad eterna de Dios con las creencias y las maneras de ser de cierta iglesia, pero también por estas ideologías de género y de relativismo moral que la iglesia, que repito, los pastores, las pastoras, los teólogos, las teólogas, así dicen ellos, están aceptando. El anticristo está entrando a la iglesia. Y la marca del anticristo no es que le pongan a usted con un marcador 3 6 en la frente, o con rayo láser, o con lo que usted quiera. No es eso. La marca del anticristo, que trata de imitar la ley de Dios, porque la ley de Dios dice, estará en tu frente y en tu mano. Pero los fariseos la tenían en las filacterias que se amarraban en la frente y en la mano, pero no la tenían en su corazón. La ley de Dios en la frente y en la mano significa en el pensamiento y en la acción, en la vida. Por tanto, la marca del anticristo en la frente y en la mano significa lo mismo, en la mente, en el pensamiento, en la manera de creer y en la manera de actuar. Entonces, el cristiano que está dejándose seducir y engañar por doctrinas de anticristo que están en la iglesia, doctrinas con las que el mundo penetra a la iglesia, se está dejando engañar, desviar, marcar por el anticristo que está entrando en el templo de Dios para hacerse pasar por Dios. Por eso interpretar correctamente es importantísimo, porque entonces estamos alerta. Si usted dice, no, yo al anticristo no lo voy a ver, ni tampoco me van a poner la marca, porque yo no voy a estar aquí, yo me voy a ir antes en el rapto. No, hermano, bien entendidos los pasajes nos muestran que la iglesia sufre tribulación. Y ese es exactamente el tema al que voy ahora. ¿Cuál es esa tribulación? Le hemos llamado los 42 meses. 42 meses es el aproximado de 3 años y medio, de 1360 días, o de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esas formas literarias las maneja el profeta Daniel y el Apocalipsis, básicamente, ¿no? Todas ellas significan lo mismo. Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 y medio. 42 meses, 3 años y medio. 1360 días, 3 años y medio. ¿Y qué significa 3 años y medio? ¿O qué significa 3 y medio? La mitad de 7. ¿Y qué significa la mitad de 7? Si 7 es la totalidad, el ciclo completo, la mitad del ciclo es un tiempo que no podemos definir, que no podemos precisar, pero que no es un tiempo que va a durar para siempre. Es un tiempo indefinido, pero no ilimitado. En otras palabras, 42 meses de la tribulación que habla el Apocalipsis, los 1360 días
de sufrimiento de que habla el profeta Daniel significan que todo el periodo de la iglesia, y el periodo de la iglesia es desde que Cristo se fue hasta que Cristo regrese, todo el periodo de la iglesia tiene que sufrir tribulación, sufrimiento, martirio, tentaciones, porque la iglesia es iglesia en el mundo, la iglesia está en el mundo. Piense por un momento, para el año 64 después de Cristo, Pablo y Pedro, entre el 64 y el 67, estaban muriendo como mártires por decreto del emperador Nerón, ellos y muchos otros cristianos, y siguieron siendo asesinados por más de 200 años. Para el año 70, que la ciudad de Jerusalén fue sitiada por 5 meses y que mucha gente moría de hambre allá adentro y muchos fueron asesinados, ¿se ha preguntado usted? ¿Y cuántos de los habitantes de Jerusalén en ese momento eran cristianos? La respuesta sería muchos. ¿Significa eso que muchos cristianos que vivían en Jerusalén sufrieron la tribulación, el hambre atroz, la muerte? La respuesta es sí. Cuando les hablé de hace 100 años el hambre en Ucrania, eran cristianos, muchos de ellos, de la iglesia ortodoxa, por supuesto, muchos eran cristianos. ¿Sufrieron el hambre? ¿Murieron de inanición? ¿Comieron cadáveres? Sí. ¿Eso qué significa entonces para nosotros? Que usted y yo estamos en el mundo y con el mundo tenemos que sufrir todo lo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, la pandemia. Ay del cristiano que dice, no, pues yo soy de la iglesia, yo soy hijo de Dios, a mí no me puede pasar nada, eso es para el mundo, a mí Dios me cuida. No se engañe, hermano. Tristemente, esta semana hemos recibido noticias de varias personas y de varios hermanos muertos por COVID esta semana y muchos enfermos. El promedio de contagios por día hoy es de 20,000 personas. Por día 20,000 personas más se están contagiando. Recuerde que esto es exponencial. Un promedio que frisa los 500 muertos por día. Una tercera ola que amenaza también con gran letalidad a nuestra población. El problema, decíamos, es que mucha gente cree que, no, bueno, 2 cosas. Primera, que a mí no me puede pasar nada porque yo ya oré, porque yo tengo fe. Quiero citarle, recordarle, y ya lo hemos platicado, el Levítico. Levítico que da una gran cantidad de instrucciones profilácticas, sanitarias. No comas de ciertas carnes, de ciertos animales. Cuando toques ciertos objetos, tienes que lavarte, no puedes entrar al lugar sagrado. Cuando alguien tiene lepra, tiene que tener un cubrebocas, no puede acercarse a las ciudades. Cuando un hombre está enfermo de tal cosa, debe revisarlo el sacerdote para ver si hay que apartarlo, si es contagioso, si no es contagioso. Bueno, todas estas prescripciones del Levítico, que son muy abundantes, saldrían sobrando si fuera cierta la suposición de que yo tengo fe y no me pasa nada. Levítico no existiría. Al final del Éxodo se hubiera añadido un versículo que dijera, y todos los que tienen fe no les va a pasar nada, olvídense. ¿Por qué Dios quiere que su pueblo en el desierto sea un pueblo que no muera por las epidemias, un pueblo que sea diferente a los otros pueblos? ¿Qué necesita ese pueblo? Guardar precauciones, cuidados higiénicos, profilácticos. Entonces no confunda, porque la Biblia nunca ha dicho que porque usted tenga fe, entonces no le puede pasar nada. Cuando aquel salmo dice, ni plaga tocará tu morada, ¿se está refiriendo a aquellos que no cumplen la ley? No somos salvados por la ley, pero cuando alguien está muy confiado en un salmo que estaba dicho para los justos, recuerde que los justos eran concebidos como los que cumplían la ley. Y la ley decía plenamente que había que guardar ciertas medidas higiénicas
para no contagiarse, para no enfermarse, para no sembrar la muerte en el pueblo. Porque la mayoría de la gente que está pensando en que a ella no le pasa nada o que ella no se quiere vacunar, está pensando de manera individualista. No está pensando en cómo afecta a la familia, cómo afecta a la sociedad. El que no se quiere poner el cubrebocas no ha entendido que el cubrebocas me protege un poco a mí de los demás, pero sobre todo protege a los demás de mí. Porque quien está contagiado, y aunque sea una persona que no tiene síntomas, es transmisor del virus, y cuando usa un cubrebocas, entonces su aliento, sus partículas de aire, llegan mucho menos lejos. Por lo tanto, usar un cubrebocas se hace por amor a los demás. No caiga usted en un individualismo egoísta de decir, es que yo quiero o no quiero tal cosa. Tenemos que pensar en la sociedad. Pero lo que estoy diciendo es, la iglesia está exenta de la pandemia. La iglesia nunca ha estado exenta de estos 4 jinetes que cabalgan. La iglesia con el mundo ha sufrido las hambres, los terremotos, las pestes, los anticristos. Todo, la muerte. Muchas iglesias, pastores, personas descuidadas, al final ven que alguien se enferma, ellos mismos se enferman. Y bueno, uno esperaría, o sería más o menos tolerable, cierta necedad de la gente inculta, como de una actricilla de Televisa por ahí, que últimamente se ha hecho más famosa porque decía que el coronavirus no existe y resulta que la acaban de diagnosticar contagiada. Pero es una persona ignorante, pero pastores, iglesias, cristianos que tienen la Biblia, aceptando teorías conspiracionistas, negando la realidad de un asunto médico, científico, netamente biológico, es inaudito. ¿Y saben cuál es entonces su parapeto, su última excusa? Se murió el hermano fulano porque había reuniones presenciales y pues vino y se contagió, pero ya se murió. Me despreocupo, se murió porque Dios quiso, porque fue el tiempo de Dios. Dios mío, esa es una temeridad. Es una falta de reverencia por el entendido de quién es Dios. ¿Cómo vamos a decir eso? No podemos acusar a Dios porque se murió alguien que fue imprudente. No podemos acusar a Dios de ninguna consecuencia de los errores, de las decisiones que nosotros tomamos. Tenga cuidado, hermano. Cuando hablamos de la marca del anticristo, tampoco es la vacuna la marca del anticristo. Es que no te vacunes porque, pues allí, en el momento en que te inyectan, también va un chip para que te controlen. Bueno, la gente no se pone siquiera a pensar cómo podría suceder eso. A ver, yo soy una máquina, soy una especie de aparato electrónico para que con un chip yo pueda ser cambiado en todas mis funciones. No, yo soy un ente biológico. A ver, me van a inyectar el chip. ¿A dónde? Bueno, en el brazo. Y luego el chip que se va a ir por las venas, ¿a dónde se va a instalar? Y cuando se instale, ¿qué tipo de lenguaje utiliza? ¿O cómo va a ser para que mi cerebro cambie sus funciones? Es una barrabasada, una insensatez. Pero la gente ni siquiera se pone a tratar de describir, a ver, y si eso fuera cierto, ¿cómo pasaría? ¿Sobre qué bases? Y ahí está la gente, cristianos, perdón, estoy hablando de cristianos, temerosos, conspiranoicos, viendo al anticristo donde no está el anticristo y no viendo al anticristo donde sí está el anticristo. ¿Qué cosa, hermano? 42 meses entonces significa que la iglesia sufre tribulación. En el Apocalipsis dice a Juan, un ángel, toma una vara, era como un instrumento para medir en la antigüedad, toma una vara y mide el templo. Es decir, medir es el canon, es el modelo de Dios. Pero no midas el atrio, porque el atrio será pisoteado por los gentiles durante 42 meses. ¿Qué significa pisotear el atrio durante 42 meses? Recuerde que si el tabernáculo tenía 3 partes, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, era equiparable a nuestra antropología. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El atrio nuestro es el cuerpo. Así que la iglesia sufre el ser hollada por los gentiles en
la dimensión física. Porque los gentiles que nos persiguen, que nos critican o que nos rechazan, no pueden tocar nuestra alma y no pueden tocar nuestro espíritu si no se los permitimos. La iglesia es pisoteada en su dimensión física. Ahí es donde a usted lo pueden multar, encarcelar, clausurarle la iglesia, lo pueden torturar, lo pueden matar en el cuerpo solamente. Por eso decía Jesús, pero no temáis a los que matan el cuerpo y luego más nada pueden hacer. La iglesia es atacada en la dimensión del atrio. Es en el cuerpo donde nos enfermamos como todos se enferman. Es en el cuerpo donde perdemos el trabajo y podemos pasar hambre, como la gente que sufre hambre. Es en el cuerpo donde nos envejecemos. Es en el cuerpo donde nos pueden maltratar y asesinar. El atrio. Pero no el lugar santo y el lugar santísimo que corresponden a Dios. Y por eso tenemos que estar muy alerta que el lugar físico, la dimensión del patio, no sea un obstáculo para que el pueblo de Dios se acerque a Dios. Porque recuerde que los mercaderes estaban en el patio de los gentiles, en el tercer atrio del templo. De ahí Jesús los expulsó. Y decíamos, ¿y quiénes son estos mercaderes? Y hablábamos ya de aquellos que introducen la música que solamente apela a las sensaciones, porque es un tipo de música en la que hasta un animalito como un chango puede responder a un ritmo. Y así la mayoría de la gente vive en ese nivel del reggaetón o algo, cualquier otra cosa parecida, respondiendo a los ritmos de un changuito. Pero se necesita otro tipo de experiencia espiritual, intelectual, estética, para entrar a otro tipo de música, a otro tipo de alabanza, a otra apreciación del arte en general. No nos quedemos en el patio de la música, donde los comerciantes de la música comercial cristiana, imitación del mundo, pero de peor calidad todavía, han hecho una gran fortuna con los cristianos, al grado que disqueras seculares, no cristianas, están produciendo ya la música cristiana, entre comillas. Pero no son los únicos mercaderes. Toda teología de la prosperidad es parte de estos mercaderes. Todo pastor, apóstol, predicador, profeta que le diga que usted tiene que traer su ofrenda para que Dios le bendiga, es un mercader de la palabra de Dios. Cualquiera que le diga que en la medida que usted da es como Dios lo va a bendecir, que tiene que hacer pactos con Dios, que toda predicación de cualquier pasaje de la Biblia termina trayéndola a la conclusión de que la gente tiene que pasar a ofrendar, haciéndole creer que por la fe y por la ofrenda que va a dar, Dios va a convertirlo en una persona rica, con abundancia de bienes materiales, con carros lujosos, buena casa, el mejor trabajo. Esas personas son vendedores de indulgencias del siglo XXI. Si Lutero protestó contra los vendedores de indulgencias del siglo XVI que por dinero ofrecían la salvación, hoy tenemos estos vendedores del siglo XXI. Por dinero usted va a recibir la unción, la sanidad, la abundancia de bienes materiales que Dios le quiere dar. Le va a quitar todo demonio, toda herencia, lo va a liberar, pero tiene que traer su ofrenda. Como en par de sufrir 3 o 4 veces en un culto se recoge ofrenda. Y así hay iglesias evangélicas también. Recuerdo cuando me enteré de un pastor que recibía a un supuesto apóstol de visita. Y entonces, después de la hora o 2 horas de cantos de estos comerciales rock and rolleros, se paró el pastor y dijo: el Espíritu Santo me acaba de revelar que hoy no va a haber sermón, que vamos a pasar directo a la ofrenda. Entonces el apóstol pasó feliz de la vida y dijo: sí, seguramente Dios le habló, a ver, vamos a recoger la ofrenda. Y su sermón en realidad fue a la larga un sermón para sacarle a la gente el mayor dinero posible. Toda predicación de abundancia, de riqueza, es un tipo de estos mercaderes que, como en nuestra escena pintada aquí,
Jesús va a expulsar de su iglesia. Pero bueno, además de eso, toda herejía, toda doctrina falsa, este mismo relativismo moral metido en la iglesia, esta teología de la liberación, esta teología queer, esta teología de género, todo eso son mercaderes que ensucian el templo de Dios. ¿Y qué le importaba a Jesús si dijimos que no le importaba el lugar físico? Porque lo que Jesús está sintiendo es la ira santa, porque su pueblo, que ha venido a adorar de lejanas ciudades y pueblos, llega a un espacio donde se le explota, donde se le impide la adoración. Imagínese que usted viene a ofrecer su borreguito de Pascua y se lo quieren vender a tal cantidad que no le alcanza y usted no pudo dar su sacrificio. Porque toda herejía, toda doctrina falsa, todo comercio con la religión, se constituye en obstáculo para que los creyentes sencillos reciban la bendición de Dios sin estorbo. Cuando Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, con pobres en espíritu pienso en aquellas personas que no tienen gran teología, que no saben defenderse, que no tienen argumentos, que no alcanzan a ver cómo los están engañando. Son pobres en espíritu, pero hay de aquel que engaña a los pobres en espíritu. Hay de aquel mercader que se constituye en obstáculo. Porque algunos podrán vender directamente cosas en la iglesia, estafarlos, cometerles fraudes directos. Pero la mayoría de los que predica herejías no comete un fraude directo, sino indirecto, porque al final de cuentas la ganancia que lleva como falso maestro le reditúa muchísima ventaja. Y por eso se constituye en un obstáculo que se pone ante el pueblo de Dios. El templo de Dios hoy, si es la iglesia, el templo está siendo edificado. Vamos a ir cerrando, ya último, la carta a los Efesios. Dice en su capítulo 2 que somos nosotros edificados sobre Jesucristo. Perdón, bueno, a ver, estoy buscando aquí. Sí, Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados, quiere decir, poniendo los ladrillos de un edificio. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En este templo no hay otra base de piedra, de roca inamovible que Jesucristo. En quien todo el edificio, aquí el edificio es el templo, dice el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Dios no vive en la tienda de Moisés, Dios no vive en el templo de Salomón, Dios no vivirá en el tercer templo de los judíos, Dios no vive en el templo al que usted asiste de la denominación que sea. Dios habita en nosotros, nosotros somos la morada de Dios en espíritu y cada uno como una piedra está siendo puesto sobre Cristo para edificar un templo. Esta misma idea la reitera el apóstol Pedro en su primera epístola, cuando nos dice en su capítulo 2, verso 4, 2:4, acercándoos a él piedra viva, Cristo es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres que no han querido reconocer a Cristo, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados, nosotros somos las piedras del templo, sed edificados como casa espiritual. No, este no es un templo material, no nos interesan los templos materiales, la casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Lo más importante no es la parte física exterior de la religión, sacrificios espirituales, en espíritu y en verdad, aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Con razón Jesús le decía a aquella mujer, no es en este templo ni en el otro templo, sino en espíritu y en verdad. Este templo escatológico, este templo de los tiempos postreros es entonces la iglesia que en su dimensión del atrio, en su dimensión física, sufre la persecución, la prueba, la pobreza, el hambre, la violencia, la pandemia, sí. Pero que en nuestro lugar santo y en nuestro lugar santísimo está Dios con nosotros, estamos sentados en lugares celestiales, somos sacerdotes, estamos en comunión con Cristo y nada nos puede mover de eso. Y eso es la fe. Un día el Señor Jesucristo va a regresar. El Señor Jesucristo va a regresar y en ese momento nos resucitará. Y el templo, que es hoy la iglesia, dejará de ser entonces una tienda de campaña en este peregrinar por el desierto de la vida. En ese momento, al recibir nuestros cuerpos nuevos, tendremos una casa de Dios permanente. Y entonces, ya no seremos un templo en el mundo. La iglesia es hoy un templo en el mundo, el templo en el mundo. Entonces nuestros cuerpos resucitados estarán en cielos nuevos y tierra nueva, un nuevo mundo. Y en ese nuevo mundo, la iglesia entera será un templo. Vamos a cerrar con Apocalipsis 21-22. Apocalipsis capítulo 21, verso 22. Hablando de la Jerusalén celestial, que es la iglesia. La Jerusalén de oro no es literal de oro macizo, un edificio por allá en la estratosfera. Es un símbolo de la iglesia resucitada, madurada en el amor de Dios. El verso 22 dice, y no vi en ella, no vi en la iglesia, no vi en la ciudad santa, en la ciudad de oro, no vi en ella templo. Ya no hay templo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay templo? Porque, profundo lo que dice aquí, el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¡Wow! Ahora el templo es el lugar donde Dios vive. Nosotros somos la dimensión, la morada de Dios en espíritu. Pero según Apocalipsis 21-22, en la resurrección, nosotros viviremos en Dios. El templo es Dios mismo. ¿Sí? ¿Leyó conmigo? Es decir, ya no hay necesidad de que Dios se manifieste en una dimensión que no abarca todas las cosas que el hombre no ha aceptado rendirle. Ahora Dios se manifiesta de una manera tan plena que no se puede decir que Él vive en su iglesia, sino que su iglesia vive en Él. Maravilloso el templo escatológico. Al final de los tiempos, este es un templo eterno. Usted y yo, nuestros cuerpos resucitados. Vamos a leer nuevamente este versículo y con ello concluimos. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. El Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. Amén.